Lunes 16 de junio de 2025. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por seguir acompañándonos una semana más a través de los medios comunitarios de Corape a nivel nacional. Vamos a desarrollar la entrevista del día. Ecuador enfrenta una de sus etapas más críticas en materia de seguridad. Las muertes violentas se registran a diario en varias zonas del país, mientras las extorsiones, secuestros y robos mantienen en vilo a la población. Ante este escenario, el gobierno ha decidido trasladar la comandancia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a Guayaquil, una ciudad duramente golpeada por el conflicto entre grupos criminales. Para analizar el escenario de violencia en nuestro país y entender el alcance de esta última medida del gobierno nacional, conversamos con Jean Paul Pinto, experto en seguridad. Señor Pinto, gracias por estar aquí. Buen día, bienvenido. Buenos días, Elba. Me gusta estar aquí el día de hoy. Un saludo a la audiencia del programa. Gracias por estar aquí y consultarle en este caso qué diagnóstico hace del momento actual que vive Ecuador en términos de seguridad y también de las acciones que está llevando a cabo el gobierno nacional. Bueno, creo que terminaremos este año como el país con la tasa de homicidios más alta de América. Realmente nos acercamos, creo yo, vamos a sobrepasar los 50 homicidios por 100.000 habitantes. Esto implica que lo que hemos hecho hasta ahora, la mano dura, la militarización, no funciona. Realmente seguimos con los estados de excepción, que tampoco funcionan, y a eso hay que sumarle dos nuevas leyes. Esta ley de solidaridad, entre comillas, la ley de inteligencia, que lo que van a hacer es agravar un poco el totalitarismo, ¿no? Porque actualmente, bueno, cualquier persona en el país podrá ser detenida, perseguida, pinchada su teléfono sin orden judicial. Entonces una mala copia de El Salvador realmente, ¿no? Pero para entender el fenómeno de El Salvador, hay que entender que hay dos condiciones que deben cumplirse. La primera es que hace falta una paz mafiosa. Sin negociación no va a dar resultado nada lo que hagamos. Al principio del gobierno de Bukele, emisarios de Bukele fueron a la prisión, a las cárceles, y negociaron con las cabezas de las maras. Esa es una primera condición. Y la segunda es salir de la democracia. El Salvador es el claro ejemplo de que no es posible fortalecer la seguridad en un ambiente democrático y hay que salir de la democracia para mejorar la seguridad. Entonces, eso pasa por la cooptación de poderes. Entonces, sería bueno que el gobierno sea sincero y nos diga, voy a mejorar la seguridad, pero para eso voy a salir de la democracia, voy a cooptar todos los poderes, porque si no se cumplen estas dos condiciones de paz mafiosa y totalitarismo, el modelo salvadoreño no funciona, ¿no? Y eso, la ley de inteligencia que hay que agregarle, un secretario que va a estar en todas partes, ¿no? Como el gran hermano imaginado por George Orwell en 1948, que va a poder perseguir, pinchar, escuchar a cualquier persona sin orden judicial. Es decir, nos salimos por completo del Estado de Derecho, nos saltamos por completo de la justicia y pensamos que lo que hay que hacer es radicalizar el modelo de mano dura de militarización, pero lo que vemos hasta ahora, después de casi 2 años, llevamos a 2 años de la estrategia de mano dura y militarización, esto no funciona. Y hay que estar claros que mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados y los resultados no son positivos. O sea, por ninguna parte hemos visto en ninguna parte ninguna mejoría. Porque si analizamos, hemos una evaluación de la política pública de seguridad, además que no hay política pública, los resultados no son alentadores, no vemos qué es lo que haya mejorado en estos casi 2 años en términos de seguridad, más bien las cosas siguen empeorando, pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a terminar en el mismo lugar. Y en este contexto también, ¿cómo interpreta usted el traslado de la Comandancia Policial y Fuerzas Armadas a Guayaquil? Bueno, mira que esto se hizo antes, ¿no? Recuerdo ese famoso video a lo Mad Max cuando el presidente fue a Durán y nos vendió esa idea de que iba a llegar y en las semanas que venían iba a estar solucionado y no se ha solucionado nada, ¿sí? Porque pensamos realmente que con acciones de comunicación, estrategias de comunicación, la seguridad va a mejorar. Entonces, evidentemente, y en el pasado también Lazo lo hizo, lo intentó, íbamos de ciudad en ciudad, Machala, Puerto Viejo, Guaya, de la Guayaquil a Durán, Esmeraldas, y así íbamos cambiando los puestos de mando, ¿no? Pero realmente, como digo, o sea, no importa qué tantos cambios hagamos de este tipo orgánico, estructural, si realmente no hacemos nueva política pública, no sacamos el plan de seguridad integral que lleva 1 año y medio o más esperando que salga, esto no va a mejorar. Y no pasa por cambiar de comandancia, porque hoy es Guayaquil, después mañana será Puerto Viejo, después toca ir a Machala, después volveremos a Esmeraldas, y así iremos pivoteando nuestras fuerzas desgastándolas además. Señor Pinto, pero ¿por qué se sigue manteniendo esta línea, esto que usted ha mencionado, ¿no? Este pensamiento de que la mano dura lo soluciona todo, este tema de tener esta estrategia de trasladar la comandancia de la policía y todo esto sigue sin tener resultados en el país. ¿Por qué se lo sigue haciendo entonces?
Mira, yo voy a usar unas palabras de una colega mía de Lorena Piedra que lo dijo de forma muy brillante el otro día, porque yo prefiero no pensar que hay mala fe detrás de esto, lo que hay es ingenuidad. El gobierno estamos siendo gobernados por ingenuos que desconocen de seguridad, que desconocen de inteligencia, que acaban de aprobar una ley que fue hecha por el correísmo en el 2018. ¿Cómo es posible que ni siquiera la hayan leído, hayan visto los riesgos detrás de esto y hayan aprobado una ley que hizo otra tienda política con los riesgos y amenazas a la seguridad y al Estado? Entonces, mira que yo pienso que nuestra falta de experiencia, nuestra falta de conocimiento nos pasa factura. Estamos gobernados por gente que no sabe de seguridad, que no conoce lo que es la inteligencia, que aprueba levantando la mano sin ningún tipo de reflexión, porque la ley fue aprobada sin ningún comentario. O sea, yo me resisto a creer que detrás de eso haya intereses que provocan esto y prefiero más bien, como dice Lorena Piedra, pecar y pensar que detrás de esto simplemente hay ingenuidad. Estamos gobernados por ingenuos que no conocen de seguridad e inteligencia y aprueban cualquier cosa pensando que va a mejorar y le mienten a la gente, porque esta ley no va a mejorar, va a ser más persecutoria. La ley de solidaridad va a permitir, ¿no es cierto?, que nos pasemos por encima de la ley. O sea, realmente lo que está pasando en el Ecuador no es sino terrible, hay una tragedia, una crónica de una muerte anunciada que le venimos diciendo desde hace más de 2 años, de que si no había un cambio en la política de seguridad, si no había un plan de seguridad integral, una mirada multidimensional, esto no iba a mejorar y es lo que está pasando. Ya vamos para los 2 años de gobierno sin resultado alguno. Entonces el gobierno me puede decir, estoy poco tiempo, está ya 2 años. Pero la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que a Medellín le tomó 22 años bajar de 391 homicidios por 100.000 habitantes a 22. Le tomó 22 años. Entonces implica que tampoco podemos mentir a la gente diciendo que esto se va a resolver en 3 meses, en 6 meses, un año. Esto nos tomará una década, 2 décadas, si no cambiamos las políticas de seguridad que tenemos que modificar. Señor Pinto, usted ha sido enfático en señalar que este cambio se ha necesitado desde años atrás y que tal vez estamos con estas decisiones que responderían a la ingenuidad. ¿Qué pasa si se sigue en este mismo escenario con decisiones que responderían a la ingenuidad? ¿Qué puede pasar en Ecuador, en zonas costeras, en zonas amazónicas, que es donde vemos que también se está agudizando un poco más la violencia? Que estemos en un estado fallido. Recordemos que lo que está pasando en el Ecuador, y mira que no lo digo yo, hace unos 2 años, si no me equivoco, en el índice de las 50 ciudades más violentas del mundo, que el Ecuador nunca había estado, hasta el 2021 el Ecuador no tenía ninguna ciudad en ese ranking, y desde el 22 Guayaquil apareció en ese ranking. En ese año que Guayaquil entró y en el año subsiguiente que más ciudades entraron, a nivel internacional decían que el Ecuador estaba entrando en la figura de un Estado fallido o de un Estado que comienza a fallar. Y eso es lo más grave, es decir, un Estado que no puede defenderse por sí mismo y que necesita ayuda internacional. Entonces ahí se entiende por qué el presidente quiere traer mercenarios, Price creo que regresa en julio, por qué quiere traer tropas de otros países, porque al parecer, ¿no es cierto?, él nos está diciendo que nuestros militares y policías están desbordados y que necesitamos que alguien solucione un problema que no lo podemos resolver por nosotros mismos. Entonces, la figura próxima que nos toca, por un lado, es el narcoestado. No somos un narcoestado, porque todavía los criminales no han cooptado el Ejecutivo, como en México, por ejemplo. Entonces, todavía no somos un narcoestado, pero estamos cerca de ahí. Y lo otro es el tema de Estado que está comenzando a fallar. Si no somos buenos en lo que estamos haciendo y se multiplica, por ejemplo, la minería ilegal, son focos de pérdida de soberanía que tenemos. El país ha perdido soberanía en esas zonas. Nadie gobierna y los grupos criminales gobiernan. A tal punto, ¿no es cierto?, que cuando fue una patrulla nuestra a hacer un reconocimiento en la zona que conocemos todos, murieron 11 personas. Ellos son los que hacen inteligencia, los que conocen de inteligencia y sabían perfectamente nuestros pasos cuando nos asesinaron. Sabían exactamente cuántos iban a ir, con qué equipamiento, dónde iban a caminar. Entonces, ellos realmente hacen una verdadera inteligencia. Entonces, es preocupante. Como te digo, si no solucionamos esto rápidamente, lo que nos espera es un narcoestado o un estado fallido. No tenemos otra alternativa. Entonces, hay que tomar esto con seriedad. No hay que dejar de hacer videos de TikTok, de comunicación. Hay que portarse serios. No tenemos un plan. Mira que el plan Fénix ha desaparecido. Nadie más volvió a hablar del plan Fénix, que no existía. Pero si no hay ese plan, ¿cuál es el plan que lo reemplazó? ¿Dónde está ese plan? ¿Cómo se llama ese plan? ¿Quién lo está implementando? En la Ley de Seguridad Pública del Estado es mandatorio para el ministro de Defensa sacar el plan de seguridad integral. Lo ha hecho, lo está elaborando, hay talleres, ¿quién está participando? Mira que desconocemos de eso. Entonces hemos pasado 2 años sin un plan, 2 años sin política de seguridad y ahí están los resultados. Realmente lo alertamos hace ya casi 2 años o un poco más con el gobierno de Lazo, pero realmente no se ha hecho mucho, mira, y es una pena porque realmente nadie puede alegrarse de eso. Es una tragedia para todos.
menor inversión, menor turismo, menor tranquilidad. Lo que pasa en el Ecuador es una tragedia y eso que no estamos hablando de los niños desplazados, de los niños reclutados, problemas tan graves que hay en el Ecuador, pero realmente sin solución. Y usted ha hecho referencia precisamente a que ha desaparecido un poco del discurso el tema del Plan Fénix. Ahora lo que se ve cuando el gobierno nacional, el Ministerio del Interior, la policía o las Fuerzas Armadas hace referencia a una detención, a un operativo, se refiere mucho al bloque de seguridad. ¿Cómo ve usted también este trabajo, esto que se anuncia que viene haciendo el bloque de seguridad a raíz de que ya desapareció este tema del Plan Fénix? Es que mira, en términos operativos, el bloque de seguridad puede ser una muy buena idea, trabajo conjunto entre militares, policías, etcétera, pero deben estar guiados por un lado, por una inteligencia, que realmente no la hemos reforzado. Y segundo, por una política de seguridad, por unas estrategias de seguridad. Lo que hacemos es simplemente evitar incendios, apagar incendios, hay una nueva matanza, resolvemos, hay otra, porque las matanzas no han dejado de existir, los secuestros, las vacunas, la minería ilegal. Entonces no hay un plan detrás de esto y eso es lo más grave, que podemos tener estos equipos tácticos muy buenos, porque tenemos realmente, hay que reconocerlo, gente muy profesional en el ejército, en la policía, gente muy buena, pero si no tiene una guía, no tiene una política, no tiene un direccionamiento estratégico, lo que hagamos no funcionará. Y mira que lo que es grave, yo decía en otra emisora en la mañana, mira que a mí me parece que lo que pasa en El Salvador, lo que pasó en Colombia en su momento con los falsos positivos, va a pasar en el Ecuador, porque como ahora puedes detener a cualquier persona, vamos a llenar las cárceles de inocentes, porque hay que cumplir una cuota, ¿no es cierto? Para decir que estamos ganando, vamos a detener a mucha gente sin orden judicial, para mostrar que estamos ganando una supuesta guerra. Entonces, cuidado, vayamos de la figura de falsos positivos también en el Ecuador. A ejemplo de El Salvador y Colombia, como te digo, o sea, realmente el tema es muy complejo. También consultarle, ¿qué opina usted sobre esta mesa de seguridad que se habilitó aquí en la capital ecuatoriana, en donde ya ha participado Judicatura, Fiscalía y el Ministerio del Interior? Mira que es una contradicción, porque por un lado apruebas unas leyes donde la justicia le haces de un lado, te saltas la justicia y la haces a un lado y la quitas del medio, y por otra parte tienes esa mesa de seguridad que a mí me parece que sí es lo ideal, porque la Corte Constitucional en su momento también se lo pidió al presidente. Cree esa mesa, hay que crear esa mesa donde la justicia y la seguridad se unen, porque mira, la seguridad no va a mejorar si hay impunidad. El gran enemigo de la seguridad es la impunidad. Pero ¿cómo es eso, esos mensajes contradictorios? Por un lado, la justicia dice aquí estoy y quiero cambiar, pero por otra parte apruebas unas leyes donde ya la justicia desaparece, porque no hace falta preguntarle a nadie. Tú puedes perseguir, detener, inclusive torturar a una persona que ningún militar y policía será juzgado porque tienes de forma preventiva un indulto. Entonces, mira, no es suficiente detenerte, no es suficiente espiarte. Ahora también te pueden, ¿no es cierto?, torturar, que nada va a pasar. O sea, es el modelo salvadoreño al 100%, pero como te digo, hay que alertar esto porque es un tema muy peligroso. Esta entrevista, señor Pinto, ¿cuáles son, para ir entrando en estos minutos finales de la entrevista, señor Pinto, cuáles son esos temas que el gobierno nacional está ignorando, que no está mirando y que en este momento urgente, donde usted ha mencionado es una situación crítica, preocupante la que está viviendo nuestro país, debería ya centrarse en mirar para tomar acciones concretas y sobre todo darle una respuesta de tranquilidad a la ciudadanía? Mirar los ejemplos que son los buenos. El ejemplo de Medellín, como dije, les tomó mucho tiempo, pero hay que ver exactamente qué hizo Medellín para salir del milagro, porque ahí el tema era más grave que una guerra, pero salieron. Y Medellín no está en ningún ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, no existe eso. ¿Tienen problemas de seguridad? Claro que sí, pero no tan graves como en esta época. Entonces, yo lo que sugiero es chequear y seguir los buenos modelos, no los modelos que son una ilusión, un espejismo con el modelo salvadoreño. Hay que ir a buscar los ejemplos exitosos que demoraron, pero fueron exitosos. Esa es la única vía de salir de la situación en la que estamos. Entonces, no nos equivoquemos. Vayamos a buscar los modelos exitosos que sí existen, están a una hora de avión de aquí, están muy cerca. Y traigamos a esa gente y que esa gente nos explique qué fue lo que hizo, qué implementó, quiénes participaron, cómo lograron ese milagro que fue la ciudad de Medellín. Eso es lo que sugiere. ¿Y qué debería de ver con respecto al tema de la minería ilegal? Los militares tienen que hacerse cargo de eso. Saquemos a los militares de las calles, de las ciudades, que vayan a los focos de minería ilegal. Hay que recuperar soberanía. Hemos perdido soberanía en estas zonas. Eso es fundamental. Ok, perfecto, señor Pinto. Muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Gracias por acompañarnos y que tenga un excelente resto del día. Gracias por la invitación. Un saludo a iniciar el programa. Pues un excelente día para todos. Que pase bien, un buen día también para usted. Amigos y amigas, concluimos esta entrevista aquí en Corape. Sigan en sintonía de cada uno de nuestros espacios.